Shalom, hermanos. Desde Uruguay hacia todo el mundo les habla la hermana Beatriz, perteneciente a las tribus perdidas de Casa de Israel, a través de este canal Tiempos Apocalípticos. También me pueden encontrar en la plataforma de Facebook con el nombre Tiempos Apocalípticos y en la plataforma Telegram bajo el nombre Tiempos Apocalípticos 2022. Para que estos videos les lleguen en la fecha correspondiente, les pido que se suscriban a mi canal, que es en forma totalmente gratuita. Deberán hacer clic sobre la palabra suscribirse que aparece debajo del video y después un clic sobre la campanita para que YouTube le envíe todas las notificaciones cuando se suban nuevos videos a la plataforma. En estos tiempos apocalípticos, tiempos de revelaciones o tiempos finales para esta humanidad, se necesita más que nunca del alimento espiritual para el alma, como lo es la palabra del eterno Dios. Es así que en estos videos usted podrá escuchar enseñanzas o comentarios de la Torá, como así también reflexiones de aquellos acontecimientos que han acaparado la atención mundial y su relación con las profecías bíblicas. Les recuerdo que los videos se suben los días sábados a la hora 19 de Uruguay y que pueden hacer sus comentarios a través del email que figura siempre en pantalla o dejarlos debajo del video en la caja de comentarios. Esperando que estos videos sean para ustedes de gran bendición, comenzamos con el tema correspondiente al día de hoy. Shalom, hermanos. Saludo a todas aquellas personas que en diferentes países están siguiendo estos temas a través de las distintas plataformas de redes sociales por las cuales se suben estos videos. Algunos me han preguntado a mí y a otros hermanos descendientes de Casa de Israel a qué religión pertenecemos o a qué iglesia concurrimos. Aquí les respondo que tanto yo como algunos de los otros hermanos de Casa de Israel que subimos nuestras reflexiones a las redes sociales, somos predicadores independientes. No pertenecemos a ninguna religión porque consideramos que las religiones no sirvieron ni sirven para nada a la humanidad. Ni el Padre Celestial ni el Mashiach Jesucristo nunca ordenaron que se crearan o formaran religiones. Fueron creadas por seres humanos para mantener adormecida a la humanidad, con una venda en los ojos y por sobre todo para tenerla dominada. Por eso es una religión. Eso es una religión, es una especie de anestesia para los pueblos. Por otro lado, tampoco asistimos a un edificio llamado iglesia, porque la iglesia somos nosotros mismos y el Mashiach Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros lo que hacemos es seguir lo que dice la Torá, es decir, reunirnos cada familia en su propia casa, en su propio hogar, en Shabbat, es decir, el viernes al atardecer, y celebrar de esta manera lo que los cristianos le denominan el culto. La familia se reúne y el dueño o dueña de casa dirige la ceremonia leyendo la Torá y otros pasajes que correspondan. Se cantan alabanzas y se comparte de forma consagrada la jalá o el pan de Shabbat
y la copa de vino también consagrado, es decir, kosher. Y luego también se comparte la cena en familia. Durante el día de Shabbat no se trabaja y se dedica ese día para leer la parashá correspondiente de la Torá, y también se leen y reflexionan sobre otros pasajes tanto del Antiguo Pacto o Testamento y del Nuevo Pacto. Por lo tanto, no necesitamos de ninguna religión para poder orar o alabar al Padre Eterno. Ahora, no hay que confundir religión con espiritualidad. La religión es algo creado por el hombre y que solo sirvió para perjudicar a la humanidad, dividiéndola, tanto a nivel de familia como a nivel de sociedad. En cambio, la fe, lo espiritual, es algo divino, es algo que todos traemos por ser justamente la humanidad creada por Dios. Todos traemos en nuestro interior esa chispa divina, esa luz que nos lleva por fe a creer que existe un ser divino, una fuente de vida eterna de la cual provenimos nosotros. Ahora, de que algunos ponen en práctica esa fe y otros no, eso es algo muy normal y permitido, porque Dios le dio libre albedrío a la humanidad. De ahí que muchísimas personas están alejadas de Dios, alejadas de todo lo espiritual. Pero eso no significa que sean malas personas. Eso solo Dios lo sabe. Fue la voluntad de Dios mismo que esas personas tomaran el camino de lo material solamente. Por lo tanto, no podemos criticar, ni mucho menos juzgar esas conductas, porque eso le corresponde solamente al Padre Celestial. Por lo tanto, el Shabbat es el día que está marcado en la Torá como día para reunirse para alabar y adorar al Padre Celestial. No es el domingo como lo establecieron los romanos, no. Es y será por siempre el Shabbat, porque así está establecido por el Padre Eterno en la Torá, en el libro de Éxodo, capítulo 31, en el versículo 12 en adelante, y en el libro Levítico, capítulo 23. Pasando ahora al tema de reflexión que nos corresponde en el día de hoy, los seguidores del Mashiach Jesucristo debemos tener en cuenta que lo que está escrito en la Torá o en toda la Biblia abarca todos los aspectos de nuestra vida, inclusive la forma de alimentarnos. En las Escrituras, el Padre Celestial nos indica qué tipo de alimentos nos son adecuados para consumir, pero no lo hace como religión, sino que lo hace para el beneficio de nuestra salud. Ya lo decía el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Esto nos indica que es el Padre Eterno y no nosotros mismos quien tiene la autoridad sobre nosotros, sobre nuestra conducta, incluyendo hasta la forma de alimentarnos correctamente. En el capítulo 11 de la Parashá hay un tema muy importante que se refiere a los alimentos puros e impuros. Yo les recomiendo que ustedes lean este pasaje durante la semana y mediten en él y reflexionen sobre la forma en que ustedes se han estado alimentando durante toda su vida y vean
cómo está su salud hoy en día. En este capítulo se mencionan algunos alimentos que no son aconsejables ingerirlos porque serían perjudiciales para la salud. Y se mencionan varios animales cuya carne no sería recomendable para nuestra salud. Por ejemplo, entre los más conocidos en esta región del continente está indicado el conejo, la liebre y el cerdo, entre otros. En nuestro país es muy común que tanto la gente que vive en el campo como la que vive en la ciudad consuma la carne de estos animales y sus derivados, como por ejemplo todo lo que se elabora con la carne del cerdo, como es el caso de las bucecas en el invierno, y lo consideran muy apetitoso. Los descendientes de hebreos no consumimos la carne de estos animales, pero no lo hacemos por religión, sino porque está comprobado científicamente por los profesionales de la salud que, por ejemplo, la carne del cerdo contiene elementos dañinos que no son eliminados ni aún asándolos al máximo grado de la temperatura de un horno, y por lo tanto pueden ocasionar grandes problemas en el aparato digestivo. Recordemos entonces que lo que Dios nos aconseja en el capítulo 11 de Levítico aún está vigente, porque es su palabra, y además el Mashiach Jesucristo lo confirma en Mateo 5, versículo 17, cuando dice: «No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir». Cuando el Mashiach menciona la ley, se refiere a lo que está escrito en la Torá, en los 5 primeros libros. Pero, como siempre sucede, no todos los creyentes están de acuerdo con este pasaje porque desde hace muchísimos años hay un versículo de las Escrituras que frecuentemente se malentiende y que lleva a que tanto los líderes religiosos como sus seguidores digan que este tema de no consumir la carne de cerdo no corre más, y lo fundamentan en el pasaje del libro de Hechos, capítulo 10, versículos 11 a 13, donde la voz de Dios le dice al apóstol Pedro: «Levántate, Pedro, mata y come». El problema acá se da porque hacen una interpretación errónea de este pasaje, sacando el texto del contexto. Hay que leer todo el capítulo y, si es necesario, leer el capítulo anterior también para saber cuál es el tema que se está tratando. No es cuestión de interpretar así a la ligera un versículo suelto y decir: Dios dice tal cosa. No. Al leer todo el capítulo, nos vamos a encontrar con un problema que tenía el apóstol Pedro en la ciudad de Cesarea, cuando tuvo una visión en la que Dios le mostraba alimentos inmundos y le decía que se levantara y comiera. Pero era una visión donde Dios le estaba ayudando al apóstol Pedro a resolver una situación con una persona de esa ciudad que era un gentil. Es decir, que esta visión no tiene nada que ver con los alimentos, sino con las personas, porque en esa época, para los dirigentes religiosos, los gentiles eran considerados inmundos. Nos damos cuenta
en este pasaje que el apóstol Pedro respetaba la Torá, seguía guardando sus leyes y no comía nada inmundo. Cuando le dice a Dios, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmundo he comido jamás. Pero Dios le muestra esa visión para comparar a las personas gentiles con los animales inmundos. Dios no estaba anulando allí, en ese pasaje, lo que estaba establecido en la Torá, no, sino que le estaba haciendo entender a Pedro que también los gentiles podían formar parte ahora de los llamados hijos de Dios. Espero que con esta explicación se entienda ahora por qué, tanto en la colectividad de los descendientes de hebreos, como así también en la colectividad de los árabes, no se consume la carne de cerdo. No es por religión ni porque se adore a ese animal como algunos suponen. No, simplemente no se consume porque el Padre Eterno, con su sabiduría divina, así lo estableció en la Torá por cuestiones de salud, para prevenir enfermedades. Pero reitero, respetamos a todas aquellas personas que sí la consumen porque están en todos sus derechos por el libre albedrío que el Padre Celestial le dio a la humanidad. Cada uno de nosotros es responsable de sus actos ante los demás y por sobre todo ante Dios. Hasta aquí entonces, hermanos, la reflexión para el día de hoy que el Ruach HaKodesh me indicó que les transmitiera. No olviden de dar su like o me gusta en el video, compartirlo a otras personas y suscribirse para que les lleguen las notificaciones de los nuevos mensajes de este canal Tiempos Apocalípticos. Gracias por escuchar el mensaje y será hasta nuestro próximo encuentro, Dios mediante. Bendiciones a todos y Shalom.